Hoy quiero hablar de alguien que es indispensable en nuestras vidas, no de algo. Hoy quiero hablarte de una persona que es muy importante para nuestras vidas. No voy a hablar de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuelita. Voy a hablarte hoy del Espíritu Santo. Porque sin Él no hay obra. Sin Él todo queda inconcluso. Sin Él no hay ni principio ni final. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el que da el comienzo y Él es el que cierra la puerta. Él es el que guía, el que motiva, el que te hace que te apasiones, el que hace que te enciendas por amor y por pasión por las cosas de Dios en tu vida. Hoy quiero llevarte a la luz de la Escritura. En la carta a los Efesios, capítulo 5, vamos a abrir la palabra del Señor. Capítulo 5, versos 15 al 18. Capítulo 5, versos 15 al 18. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando todos lo tengan, nos ponemos de en pie, reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 5, versos 15 al 18. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 5, 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice el Señor, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es santa y es bendita. Te damos gracias, la retenemos en nuestro corazón en esta mañana. Ayúdanos a entenderla y a caminar en ella. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Le saludo desde mi corazón y le abrazo en mi corazón en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los que están conectados. Lo hago porque se me había olvidado saludarlos a todos ustedes. Cuando leemos esta palabra del Señor en la carta a los Efesios, como le comentaba antes, el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo, un hombre completo, lleno de la presencia del Señor, docto en revelación, docto en conocimiento, docto en sabiduría, no solo porque la había recibido desde su juventud, sino que también había recibido la impartición del Espíritu Santo en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Ese encuentro cambió su vida a tal punto que lo hizo tomar una decisión, un rumbo diferente al cual le llevaba. Hoy quiero decirte algo de parte del Señor. Aquella persona, aquel cristiano que tiene un encuentro con Dios, siempre va a tomar un rumbo diferente al que lleva. Siempre el Espíritu Santo te va a encaminar en el camino de Dios que Dios señaló y que Dios estipuló para tu vida, para que tú lo hagas. Pablo tuvo esa conversión ese día, no cuando recibió la santa palabra a través de los maestros, no cuando fue llevado a la sinagoga, no cuando creció en la palabra, sino cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Esa fue su verdadera conversión. No hay conversión si no hay un encuentro con el Señor. No hay transformación si no hay un encuentro con el Espíritu Santo, porque lo que hay es religión, no es relación. Voy a repetirte eso. No hay conversión si no hay un encuentro con el Espíritu Santo, porque lo que hay es religión, no una relación. ¿Por qué? Porque es bueno leer la palabra, es bueno obedecer la palabra, es bueno retener la palabra, pero una verdadera relación con el Señor confronta tu espíritu y puedes ver ya en tu propio ser lo que tú en la palabra no puedes ver. Puedes leerlo, pero no es lo mismo tener, escuche bien, la experiencia que escuchar de la experiencia. Pablo tuvo esa experiencia en el lugar aquel donde el Señor Jesús se le presentó. Y Jesús, me llama la atención que cuando Él comenzó a llamar a sus discípulos, no era porque estaba solo y necesitaba compañía. Era porque todos sabíamos que Él vino a este mundo, a esta tierra, con un plan. La palabra del Señor dijo que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, nuestro Señor envió a su Hijo para que estuviera entre nosotros, para que caminara entre nosotros. En otras palabras, el Señor se vistió de hombre y caminó y estuvo en medio nuestro para que físicamente pudiéramos verlo a Él.
Ya no era solamente lo que los padres, los patriarcas habían contado. Ya no era solamente la enseñanza de los profetas. Ahora era Dios entre nosotros, Emmanuel. Dios en medio nuestro. Es importante entender esto, porque Dios a través de Jesús quiso siempre traer una enseñanza a su pueblo. Había un objetivo, había un plan perfectamente orquestado en el cielo, y Jesús era el protagonista en ese momento. Era el que tenía que llevar a cabo junto a nosotros ese plan. Él lo que vino fue a abrir espacio, a enseñarnos a nosotros, a movernos en una dimensión diferente a la cual hasta ese momento no nos movíamos. Por eso, cuando Jesús nos enseña a través de la palabra, el Señor nos muestra, usando al apóstol Pablo, que hay dos formas que la iglesia puede moverse. En primer lugar, el apóstol Pablo dice: no andéis como necios, sino como sabios. Es decir, usted puede estar aquí en esta mañana y ser necio en sus decisiones, en su vida, en todo lo que usted hace. Y lo otro que nos enseña el apóstol Pablo en este verso que acabamos de leer es que debemos andar en la voluntad del Señor. Escuche, debemos andar en la voluntad del Señor. Cuando no andamos en la voluntad del Señor, somos necios. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios capítulo 5. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos diseñados para andar en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. No hacerlo, el Señor nos llama necios a través del apóstol. Y cuando Jesús reunió con sus discípulos, con aquellos hombres que Él escogió, me llama la atención cómo habían 4 puntos en los cuales Él intentaba y coincidía y todo el tiempo trataba de aplicar sobre ellos. Lo primero que Él quería lograr sobre aquellos discípulos que Él llamaba, Él quería primeramente consolidarlos en la seguridad de la salvación. Era, en otras palabras, hacerles entender a ellos, que ellos entendieran, que ellos tuvieran la seguridad de que había una salvación a través del nuevo evangelio, la cual no era por salvación de la ley, sino de la fe y de las obras. Sí, porque la obra es importante. Porque sin fe y obra no hay salvación. Lo segundo que Jesús hacía era, al tratar de reunirlos y enseñando, Jesús quería formarles el carácter. Lo mismo que está tratando de hacer el Señor cada día en nuestras vidas. Porque si el Señor no forma nuestro carácter, nosotros no vamos a obedecer al Señor. Nosotros vamos a dejar mal parado al Señor donde quiera que estemos. No seremos una réplica de Él. Seguiremos siendo aquel que el mundo conoció. Y el Señor Jesús quería transformar el carácter de sus discípulos. Hoy en día Jesús sigue tratando de transformar el carácter de sus discípulos, de su iglesia. Lo tercero que Jesús trató de hacer a sus discípulos era enseñarles la sana doctrina. Y lo cuarto que Jesús trataba de hacerle a sus discípulos era entrenarlos para la obra del ministerio. Todo el tiempo, todo momento, lo que Jesús trataba de hacer era esto. Los consolidaba en la esperanza de la salvación, los ayudaba a formar el carácter de ellos. Necesitaba transformarles el carácter en su carácter, para que ellos no vieran a través de sus ojos, sino a través de los ojos de Él, para que ellos pudieran entender el reino. Porque de lejos no se puede entender, tiene que ser de cerquita. Cuando Dios transforma tu corazón a la forma que Dios lo transforma, tú estás dispuesto en ese momento ya no solo a ver, sino a obedecer a Dios. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús haría esto? ¿Por qué Jesús quería transformar el carácter de ellos? ¿Por qué Jesús quería consolidarlos en la seguridad de la salvación? ¿Por qué Jesús quería entrenarlos a ellos? ¿Por qué Jesús quería insertar todo esto en el corazón de ellos? ¿Y sabes por qué? Porque nuestro caminar en el Señor debe ser un caminar ascendente. Debe ser un caminar ascendente. La gran mayoría de los cristianos, escuche bien, no crecen en el evangelio porque están más concentrados en recibir que en madurar. Usted está aquí hoy porque usted quiere recibir. Pero es más importante después que usted reciba que usted madure. ¿Qué es madurar? Es permitirnos ser transformados. Es crecer. Por eso es que la gran mayoría de los cristianos, independientemente si ama o no ama a Dios,
tiene que entender que es más importante madurar. Porque cuando usted madura, usted crece. Cuando usted crece, usted obedece. Cuando usted crece, usted es ampliado en conocimiento. Cuando usted crece, usted es una vasija que el Señor puede usar en todo momento. Porque usted comienza a tener nuevas expectativas. Usted comienza a ver las cosas diferentes. Todo se te es abierto. Dios a cada uno de nosotros nos hace un llamado para crecer en la palabra hasta alcanzar la madurez en Cristo. Hasta alcanzar la madurez en Cristo. Ahora escuche bien porque voy a entrar en una parte muy importante. Por eso Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una estatura, hay una madurez plena de carácter, de amor y de conocimiento, donde nosotros podemos llegar a ser como Cristo, la cual debemos alcanzar. Ahora escuche bien, no es que vamos a ser perfectos, no vamos a poder ser perfectos, pero sí completamente preparados para toda buena obra. Cuando usted lee la palabra, usted puede entender que Dios no nos llama a la perfección, pero sí a la transformación. Pero pastor, si usted acaba de leer ahora que el apóstol mismo dice a un varón perfecto. No, indudablemente lo dice. Pero escuche bien, muchos otros versículos que están en la palabra del Señor también habla de que debemos llegar a ser perfectos. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras, cuando nosotros estudiamos todo el contenido de lo que quiere decir la palabra perfecto es la palabra griega que quiere decir teloios, que quiere decir, su significado quiere decir completo y maduro. En otras palabras, Dios no nos está llamando a una perfección a la cual nuestro cerebro, nuestra mente nos lleva. Nos está llamando a estar completos en Él, a estar maduros en Él. En otras palabras, el Señor nos está llamando a estar crecidos en Él. Alcanzar su mentalidad, alcanzar esa madurez que nos permite presentarnos delante de Él como un varón perfecto, completamente capacitado para toda buena obra. Pero ¿por qué no nos llama a la perfección? Porque nadie puede alcanzar la perfección sin el pecado. Usted va a estar pecando. Usted peca cada día. Yo peco cada día. Cada día nosotros pecamos y mientras usted esté en la carne, usted va a pecar. Entonces no puede alcanzar la perfección. Pero usted cada día puede ser transformado. Colosenses capítulo 1 verso 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios quiere presentarnos a nosotros frente a la sociedad maduros, completos. ¿Me está entendiendo? Pero para eso tenemos que crecer. Para eso tenemos que crecer. El único momento en nuestras vidas donde cada uno de nosotros vamos a crecer va a ser después del rapto de la iglesia. Va a ser después de esto. Después que esto ocurra. Y es importante entender esto porque muchas veces no entendemos lo que va a suceder. Cuando Jesús permita que eso suceda, la Biblia dice que vamos a ser transformados, que nos vamos a encontrar con Jesús en el aire. Ahora usted tiene que entender que cuando esto suceda, también la palabra nos enseña a nosotros que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después que los muertos con Cristo resucitan primero, los cuerpos de los que están vivos, de los que aún están todavía predicando, sirviendo al Señor, serán transformados en el aire. Después de ese acontecimiento todos vamos a hacer, escuche bien, no es que ese acontecimiento suceda y al momento vamos frente al tribunal de Cristo. Puede pasar un mes, una semana, 3 meses, 2 años. Pero después de ese acontecimiento vamos a ir todos frente al tribunal de Cristo. Cuando vayamos todos frente al tribunal de Cristo, allí todas nuestras obras van a ser juzgadas y recompensadas. Y cuando eso suceda, solo en ese momento nuestra redención será completada y comenzaremos, como dice la palabra del Señor, a vivir y reinar para siempre con Cristo. Así va a suceder todo.
No me pregunte cuándo, no sé cuándo va a suceder, pero así va a suceder todo. La religión cristiana fue la primera religión que existió. Aunque muchos te quieran hacer entender que el catolicismo nació primero. Hermano, el catolicismo nació 250 años después de todo esto que te estoy leyendo. Cuando el Imperio Romano tomó toda aquella área de la tierra donde estaban los discípulos, donde estaba Jesús, donde estaba sucediendo todo esto que te acabo de leer, ellos decidieron congraciarse y adoptar una religión e imponer esa religión. Y entonces nació un hombre al cual llamaron Papa. Al Papa no lo puso en aquel lugar el Señor. Al Papa lo puso Roma. Pero la religión cristiana ya existía. Ya los cristianos, los primeros cristianos se convertían, y no solo se convertían, se reunían, adoraban. Entonces es importante entender esto. Porque cuando no entendemos esto, a veces andamos confundidos. Usted y yo somos cristianos. Es decir, somos la tipificación de un Cristo. Cristiano quiere decir Cristo en miniatura. Los judíos que no son mesiánicos, usted tiene que entender en el año 1948, cuando fue constituido el Estado de Israel y legalizado, Dios permitió que eso existiera. Y muchos judíos comenzaron a regresar a Israel a adorar al Señor. Pero la gran mayoría de los judíos hasta el día de hoy aún no han recibido al Mesías como el Salvador. Los que lo han hecho son los judíos, los que son la religión judía mesiánica. Para muchos de los judíos hoy en día hablarles o mencionarle a los cristianos, en la mentalidad de ellos, ¿saben lo que quiere decir cristiano? Iglesia católica. La iglesia católica es una perversión del cristianismo. ¿Por qué? Porque cambió. La iglesia católica transformó realmente la sana doctrina. La hizo doctrina de hombres. A través de muchas de las cosas que impusieron, que no fueron recibidas por el Señor, sino por el hombre. Escuche. Por eso, ¿qué sucede con el judío? Cuando el judío ve a un cristiano, asocia el catolicismo. En aquella época, en aquellos 250 años, cuando fueron constituidos los católicos, la iglesia cristiana no estaba con el poder que tenía el catolicismo, porque el poder no se lo había dado Dios, se lo había dado el hombre en ese momento. Roma le había dado el poder a la iglesia católica. Y la iglesia católica comenzó a perseguir a los judíos. Y hermano, lo que hizo con ellos, vaya, ¿para qué? Fue peor que lo que hizo Hitler con ellos. Usted va hoy a las redes y hay pastores que te van a explicar esto. Y los puedes ver y los puedes leer. Lo que hizo con ellos marcó a los judíos de una forma que hoy ellos ven a los católicos y piensan que son los cristianos. Pero el judío mesiánico no nos ve igual, porque sabe que los cristianos somos la sana doctrina. Somos el evangelio no adulterado. Sabes que los cristianos somos los que tenemos no una religión, sino una relación con el Señor. Entonces usted tiene que entender dónde está usted, quién es usted, a quién pertenece usted. Y el Señor nos llamó a obedecer su palabra y a crecer. Pero mientras todo esto llega, Jesucristo nos dejó una tarea. Mientras todo esto se va madurando y se va materializando, Jesucristo nos dejó una tarea. La tarea de crecer en Él. La tarea de cambiar nuestras vestiduras y la tarea de transformar nuestro entendimiento. ¿Está entendiendo esto? Crecer en Él. Santificarnos, cambiar nuestras vestiduras. Y la tarea de transformar nuestra mente para que entonces nuestro entendimiento sea transformado. Y todo esto solamente se puede hacer. Todo esto solamente puede suceder en la vida tuya y mía si te llenas del Espíritu Santo. Todo esto solo puede suceder con la llenura del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice:
sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu de Dios. Porque usted no va a poder crecer y alcanzar la madurez si usted no se llena del Espíritu Santo. Usted va a ser un cristiano a medias, mediocre, no excelente. La llenura del Espíritu Santo te va a ayudar a llegar a ese lugar del cual el apóstol Pablo nos habla en esta mañana. Por eso él dijo, antes sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted se evita de andar como un necio. Usted se evita de andar como un necio, ahora usted anda como un sabio. El único que te puede ayudar, escucha bien, a no meter la pata, a saber lo que debes hacer y a hablar es el Espíritu Santo. El único que te puede ayudar en eso es el Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo capítulo 4, en el verso 1 nos enseña cómo Jesús, no lo va a ver en pantalla, cómo Jesús fue llevado al desierto después de que fue santificado allí en el Jordán, que después que recibió al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que él fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Escuche esto. Y estuvo en aquel lugar 40 días y 40 noches. Hijo, ponme en pantalla Mateo capítulo 4, verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor hasta el verso 11. Y vino a él, escuche bien, el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando usted lee esta historia, usted puede entender que 3 veces fue tentado Jesús y 3 veces pudo vencer la tentación. Y la pregunta es, ¿por qué pudo vencer la tentación? Bueno, Mateo no te da exactamente la respuesta, pero Lucas capítulo 4, verso 1 sí te la da. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La respuesta es que Jesús pudo vencer la tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tú vas a poder vencer la tentación que llega a tu vida solamente si te llenas del Espíritu Santo, no si lo conoces a Él. Por eso a veces no nos explicamos por qué llevan personas tantos años en la iglesia, ministros, evangélicos, pastores, apóstoles, y caen. Tú solo podrás vencer la tentación, vencer al enemigo, vencer la mentalidad del viejo hombre y no dejarte llevar por los deseos carnales y las pasiones de los ojos cuando eres lleno del Espíritu Santo. Solo Él puede empoderarte. Solo Él puede abrirte los ojos. Solo Él pone temor en tu vida. Solo Él te puede ayudar a permanecer fiel y firme frente a las tentaciones. Por eso Jesús no tuvo de paro cuando lo miró, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Satanás lo dejó porque sabe que quien estaba sobre él era el Espíritu Santo. Lo primero que el Señor hizo fue bendecir el cuerpo de Jesús de Nazaret en las aguas de Jordán con la presencia del Espíritu Santo. Lo primero que hizo Jesús antes de enviar los apóstoles a predicar la palabra, hasta que impusieran las manos a los que estaban enfermos, antes de que echaran demonios, fue impregnar, bendecirlos con la presencia del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la impartición del Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, usted está metido en una pelea, en una guerra en donde si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted termina perdiéndola. Satanás no viene con jueguitos de manos. Satanás viene con todo su ejército infernal de demonios.
Satanás no viene temblando de los pies. Satanás viene con la seguridad de vencer. Él va a hacer su mejor esfuerzo. Por eso nosotros tenemos que hacer el mejor de nosotros. El mejor esfuerzo de tener la llenura del Espíritu Santo. Lo que nos va a sostener en los momentos de angustia. Lo que nos va a levantar cuando estemos decaídos. El que nos va a golpear y nos va a sacar de la cueva, como sacó al espíritu de Elías de aquel lugar de temblor y temor. Señor lo sacó y lo fortaleció y le dijo: regrésate. Es importante que usted entienda esta palabra en esta mañana. Porque no basta con leer la palabra. No basta con venir un martes, un domingo. No basta con eso. Debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Mira, tú podrás pasar muchas pruebas en tu vida y muchas de ellas las vas a vencer con tus habilidades y tu conocimiento. Pero las pruebas más importantes de tu vida las vas a tener que vencer con la llenura del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Las pruebas más difíciles, las más poderosas que van a llegar a tu vida, las vas a tener que vencer con el Espíritu Santo. No con lo que conoces y sabes, sino con lo que cargas y tienes. La palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús recibió al Espíritu Santo, venció a Satanás. La palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús recibió al Espíritu Santo, su fama se extendió por toda Judea y era glorificado por todas las personas. Dice la palabra del Señor, porque andaba en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted anda en poder, no en debilidad. Usted anda en poder, no en debilidad. La palabra dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, andaba en poder y automáticamente después que sale de esos lugares, después que vence a Satanás, se mete en la casa de Pedro y le sana a la suegra. Cuando usted lee la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que después de sanar la suegra de Pedro, sanó al leproso, sanó al paralítico, sanó al hombre a la mano seca. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque había sido lleno de la presencia del Espíritu Santo. Recuerden algo. Sí, es Jesús, pero el poder de Jesús no estaba sobre él sin el Espíritu Santo. Porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dejó toda su gloria en aquel lugar y habitó como un hombre carnal, mitad Dios, mitad humano. Pero no usó el poder que él tenía, esa mitad divina no la usó para vencer al enemigo. Usó su carnalidad para demostrarnos a nosotros que desde nuestra carne, con el Espíritu Santo, podemos llegar al mismo lugar que él llegó. Podemos vencer al mismo enemigo que él venció. Por eso él dice en su palabra que cosas más grandes que esta ustedes pueden hacer. Y aquel Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Qué importante es sentir y saber y conocer eso. Qué importante es sentir, saber y conocer eso. El Espíritu que sanó, que sacó, que liberó a Jesús de la muerte, es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros, del cual somos templo del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidar el templo. No voy a meterme ahí, no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Pablo dice en Efesios y nos enseña eso. Me llama la atención que ese mismo Jesús, lleno de la presencia del Espíritu Santo, fue el Jesús que nos enseña la palabra en Lucas capítulo 4 verso 18, que vino a Nazaret. Allí pasó por aquel lugar, un día de reposo se metió en la sinagoga y le fue dado el libro o el pergamino para que lea, y leyó la palabra que está en Isaías capítulo 61 verso 1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Entonces, usted sabe la lista. El Espíritu del Señor te unge para liberar demonios, sanar enfermos, para traer libertad a los que están afligidos. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Si no va con él, va desarmado, va vacío. Si se mete en la guerra, en la batalla, la va a perder. Porque quien la gana es él, quien te empodera en él, quien te da la fuerza es él.
Por eso David entendía en todo momento, dice, porque tú eres el que me da la fuerza, en mis alturas me haces andar. Es decir, David andaba como un vencedor, caminaba como un patriota, como un guerrero, como que ya había alcanzado la victoria. Cuando usted se recuerda quién está a su lado, usted se crece. Usted se acuerda cuando usted era un, ¿cómo le dicen en Colombia? Bueno, ahora no. Pero usted era un muchachito. Un peladito. No, yo no soy colombiano. Pero un peladito. Y usted andaba y había uno que abusaba mucho contigo de ti en la escuela y te hacía bullying. Y usted a veces se quería salir entre el grupo para que no lo esperaran afuera. Yo fui así también. Yo fui un peladito también. Todos aquí fuimos en algún momento peladitos. Gloria a Dios por los que no lo fueron. Entonces los que no lo fueron eran los que hacían el bullying. Prefiero estar del lado de los afligidos. Pero cuando usted se encontraba con aquel amigo que lo defendía, y no te defendía porque tú le caías bien, sino porque tú en las pruebas le enseñabas la respuesta. Y lo ayudaba y compartías la merienda con él, o no sé. ¿Sí? Y cuando tú salías con aquel grandetón a tu lado, no había quien te tocara y tú te sentías poderoso. Y tú mirabas a aquel y decías, ¿sí? Tócame ahora. Ven. Pero cuando aquel no estaba a tu lado, tú no sabías por dónde entrar a la iglesia, a la escuela. Tú llegabas tarde. Y no porque salías tarde, sino que tú esperabas que todo el mundo entrara y después entrabas tú para que aquel no te viera. Y eras el último que salía. Y casi que la directora tenía que cerrar la puerta y decir, hijo, ¿tú no te piensas ir a casa hoy? Porque tú, cuando andas ungido, caminas ungido. Te lo voy a demostrar con la palabra que te acabo de leer en esta mañana. Dice Pablo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando usted lee esta palabra, Pablo hace una comparación, escuche bien, entre el vino y el Espíritu Santo. Entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted anda allá afuera manejando, ya usted no toma, pero antes usted tomaba. Cuando una persona anda allá afuera manejando y anda un poquito pasadito de alcohol y la policía lo detiene porque ve algo raro en su manejar y se da cuenta de que esta persona está bebida, la policía te saca del carro, te pone las esposas, te lleva preso porque tú estabas manejando bajo la influencia del alcohol. ¿Sí o no? Bajo la influencia del alcohol. Y Pablo hace cierta comparación y hay cierta similitud, porque la persona, escuche bien, que está embriagada con vino, está bajo la influencia del alcohol, lo pierde todo. Pero la persona que está llena del Espíritu Santo está bajo la influencia del Espíritu Santo. En otras palabras, lo gana todo. Lo gana todo. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos por el Espíritu Santo. Tengan la llenura, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando entendemos esto, el contraste está ahí, que bajo la influencia del Espíritu Santo no perdemos control. Al contrario, ganamos control. Bajo la influencia del vino pierdes control. Tus pensamientos no se alinean. Pierdes la cordura entre el tiempo y el espacio. Lo que tú crees que son 3 segundos fue media hora. Porque eso transforma, acaba, destruye, te roba lo que Dios puso perfecto dentro de ti. Y termina destruyéndote a ti y a los que te rodean. Pero el Espíritu Santo es diferente. Cuando usted está lleno de su presencia, usted es luz en las tinieblas. Usted es recibido, no por Satanás. Escuche, no por Satanás, sino por aquellos que pueden ver en ti lo que tú cargas, lo que tú tienes, quién tú eres. Cuando te ven y ven esa bendición sobre tu vida, no te van a alejar de su vida, te van a traer a su vida. ¿A qué árbol usted se pega? Al que tiene fruto. ¿O cuál ejemplo es el que usted imita? El que tiene frutos, el que le han dado bien, el que ha caminado bien, el que ha mostrado lo que predica, el que anda buscando la presencia de ese Dios y se manifiesta en su vida. Por eso es importante siempre
no predicar desde una plataforma diferente. Por eso es importante siempre no cantar desde una plataforma diferente, sino desde lo que el Espíritu Santo te ha entregado a ti, para que seas tú. Porque te recuerdo, Él te escogió a ti, no a Él. A Él lo escogió en su mundo, en su vida, en su carácter. A ti te escogió en tu mundo, en tu vida, en tu carácter. Dios te llamó así. No imites a aquel. Sigue así. Dios te va a transformar porque Dios te quiere. Ya tiene uno como Él. No quiere dos. ¿Me está entendiendo? Hay algo que la iglesia debe saber sobre la llenura del Espíritu Santo. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando usted lee esto, lo primero que usted le tiene que venir a la mente es que Dios no hace acepción de personas. Cuando se trata del Espíritu Santo, escuche bien, Dios no hace acepción de personas. Por eso todas las personas podemos recibir al Espíritu Santo, porque todos somos cuerpo, morada de su presencia. Y esto no solamente es para algunos creyentes, esto es para todos los que reciban al Señor como su Salvador, se convierten en morada de su presencia. Ok, hasta ahí el Señor no hace distinción. Pero cuando usted habla ya de ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, de ser llenos de Él, esto es diferente. Es un nivel más excelente, porque esto implica darle libertad al Espíritu Santo para que tome nuestras decisiones. Esto implica darle libertad al Espíritu Santo para que controle todo lo que somos y todo lo que poseemos. Una persona llena de la presencia del Espíritu Santo no es dueño de nada. Una persona llena de la presencia del Espíritu Santo no posee nada y lo posee todo. ¿Me está entendiendo en esta mañana? No posee nada y lo posee todo. Por eso muchas veces hay cristianos o pastores, hombres de Dios, que muchas veces malinterpretan esto. Y muchas veces las personas se creen que la unción es para ir por ahí, por el mundo, por la calle, encandilando a la gente con la unción. Y la unción no es para eso. Porque la unción es el respaldo de la presencia de Dios en tu vida. Escucha bien. Lo más importante que tú tienes que entender en esta mañana, que ser llenos del Espíritu Santo es más que unción, es santidad, es obediencia, es fe, es amor, es humildad, es paz, es fe, es andar mostrando los frutos del Espíritu Santo. No es para andar por ahí restregándole a las personas la unción. Ser lleno del Espíritu Santo es una vida transformada, es un comportamiento. Te la huele, la ve, la palpa. Hay algo. ¿Y qué es ese algo? Es la unción, hijo. Es la unción. Pero muchos se apoyan más en la unción que en los frutos. Y la unción no les abandona porque el llamado es irrevocable. Pero cuando no hay fruto, Dios no te puede usar con la misma capacidad. Escucha bien. Que te pudiera usar cuando hay unción y hay humildad. Cuando hay unción y hay amor. Cuando hay unción y hay mansedumbre. Ahí tienes el paquete completo. Y cuando tú tienes el paquete completo, las enfermedades salen de los cuerpos. Cuando tú tienes el paquete completo, los demonios huyen de los cuerpos. Cuando tú tienes el paquete completo, te van a ver los demonios de lejos y te dicen: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios? Te van a llamar por tu nombre y te van a decir: Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? No te van a pasar como los hijos de Zebedeo, ¿ves? Que salieron y llegaron todos golpeados. A Pablo nunca lo golpearon. Bueno, sí. El sufrimiento del ministerio. Pero nunca lo golpeó un demonio. Porque había autoridad y poder sobre su vida. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué es importante ser llenos del Espíritu Santo? Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que puede tener la seguridad de que la victoria estará de su lado. Crea esto. Crea esto.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial. Hermano, en Cristo, entienda. Hay tanto poder, hay tanto que podemos usar de parte de Dios en nuestras vidas. Hay tanta capacidad que no usamos ni el 3% de esa capacidad de poder y autoridad que está sobre nuestras vidas. Que nos ayuda a nosotros a tener una vida o desempeñarnos un poquitico más desahogado. ¿Por qué tengo que andar tribulado si cuando estoy en el Espíritu hay libertad? ¿Por qué tengo que andar sin esperanza si en Él hay promesa de vida y de salvación? ¿Por qué tengo que andar triste cuando cargo al Espíritu Santo? Camine con fe. Abrace sus promesas. Alguien me dijo un día: oye, te vas a morir. Escucha esto. Ahora yo vengo y te digo: hijo, te vas a morir. Ay, no, tú te vas a morir. Yo me voy a morir, todos nos vamos a morir, porque ay, no. Lo que nadie quiere morirse hoy. Escuche. La diferencia entre el que muere y nosotros es que nosotros no vamos a morir. Vamos a ser transformados. Su cuerpo, sí. Y si usted no quiere morir es porque todavía ama mucho el cuerpo. Escuche bien. Porque esto es un nivel espiritual de madurez en el cual muy pocos hemos llegado. Y no me incluyo en ellos. Por eso Pablo muchas veces decía que cuánto deseaba partir con el Señor, pero si le iba a ser más útil en esta tierra, que todavía no se lo llevara. Pero Pablo estaba en un nivel espiritual, en una madurez espiritual, donde él ya anhelaba aquel lugar, porque él veía este lugar como sufrimiento, pero aquel como descanso y bendición. Mientras usted siga viendo este lugar como descanso y bendición, y aquel como sufrimiento, no va a entender esto. Pero cuando Dios transforma tu mente, que solo lo puede hacer el Espíritu Santo, usted no le teme a la muerte, porque usted dice: morir en Cristo es vida, es vivir, es vivir. Por eso usted no va a ver muerte. Usted no va a ver muerte. Dejarán de verte aquí en la tierra, ¿y quién te va a recordar? ¿Para qué tú quieres que te recuerden? A ti lo que te interesa es que no se olviden de tu nombre cuando esté escrito en el libro de la vida. ¿Sabes cuántas personas han marcado generaciones? Cantantes famosos, deportistas famosos, artistas de Hollywood de muchas generaciones, y se escucharon sus canciones, se vieron sus películas, se recordaron o nos acordamos de los triunfos de ellos. ¿Y hoy dónde están? Cuando pasen 100 años, 50 años, se borró todo a la memoria. Dice la palabra de Dios, y nada queda de ellos. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que si algo tenemos que cuidar, que si por algo tenemos que preocuparnos, es porque nunca se ha borrado nuestro nombre del libro de la vida. Del libro de la vida. Del libro de la vida. Escuche esto. Solo la obediencia, y esto es una gran realidad, le permite al Espíritu Santo tomar el control que la desobediencia nos arrebató en el Edén. Porque la palabra nos enseña que por cuanto por Adán todos pecamos. En el Edén, la desobediencia de Adán y de Eva nos arrebató a nosotros la bendición. No se hablaba de muerte allí hasta que vino la desobediencia. Y solo la obediencia en nuestras vidas ayuda para que el Espíritu Santo pueda tomar el control de lo que esa desobediencia del Edén nos arrebató. Cuando usted lee la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, no lo va a ver en pantalla, allí habla de la elección de los diáconos. Apenas la iglesia primitiva estaba naciendo, estaban comenzando, había muchos problemas. Imagínese usted, el Espíritu Santo había aparecido, había sido de bendición, había caído sobre tantas personas. Las personas, los creyentes ya se venían por montones buscando la relación con el Señor, y surgió la iglesia, la cual nosotros hoy representamos. Y Pedro y los demás apóstoles coincidieron en buscar diáconos, personas que pudieran ocuparse de diferentes áreas en el ministerio, porque ellos no podían, ellos tenían que concentrarse en la predicación de la palabra.
Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, gloria a Dios. Pero escucha ahora, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Buscad entre vosotros que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. En otras palabras, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo provoca buen testimonio y sabiduría. Es imposible que vea una persona llena del Espíritu Santo y no tenga esas dos cualidades en su vida. Escuche, porque si no tiene buen testimonio es porque es desobediente, porque hace cosas que no le agrada al Señor. Entonces no puede haber llenura, porque la llenura te pone temor y el temor te ayuda a mantenerte fiel. Escuche, llenos del Espíritu Santo. Lo peor que puede pasarnos en un ministerio o en los trabajos con el Señor es poner a personas que no tengan llenura del Espíritu Santo a servir. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como ministerio es poner a personas a usar gente que no carguen la presencia del Espíritu Santo. No hay nada peor que un levita sin la presencia del Espíritu Santo. No hay nada peor que un predicador sin la presencia del Espíritu Santo. Es destructivo, hermano. Por eso todo lo que nos relaciona a nosotros con el Señor y ministerio tiene que estar incluido el sello del Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender esto. Y la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 6 nos enseña que cuando comenzaron a escoger, escogieron un hombre llamado Esteban. Ustedes lo conocen, se lo han enseñado muchas veces, el primer mártir cristiano. Pero la palabra dice que este varón era lleno de fe y del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña que Esteban estaba predicando y cuando estaba predicando estaba lleno de gracia y poder por el Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña que cuando Esteban predicaba no podían resistirse a su sabiduría y al espíritu con que él hablaba, y habla con espíritu en mayúscula. No podían resistirse. Imagínese usted si los que te están rechazando, los que no tienen su corazón dispuesto a entender, que están allí para confrontarte, aún así no se pueden resistir y tienen que entender y aceptar que hay alguien en ti que los está a ellos impactando. Imagínese lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y dice que Esteban predicaba lleno de sabiduría y por el Espíritu que a través de él hablaba. Y nos enseña la palabra que aun cuando lo detuvieron, cuando estaba detenido, los del concilio, al mirar a sus ojos, al poner sus ojos en él, vieron su cara, su rostro como el rostro de un ángel. Hermano, no está en la Biblia, pero le voy a decir, el Espíritu Santo hermosea el cuerpo. El Espíritu Santo hermosea el rostro. Pero si está en la Biblia, en la palabra en Proverbios que dice que la persona que tiene espíritu triste, pero el corazón contento constituye buen remedio. Buen remedio. Escuche, escuche. Y fue tan poderoso el discurso de Esteban frente a todos los fariseos y todas aquellas personas. Les habló de los patriarcas, les habló de Moisés, les habló de José, les habló de Jacob, les habló de tantas personas en aquel momento, hasta de Salomón le habló. Que el libro de los Hechos, cuando usted lo lee, le dedica 60 versículos. 60 versículos al testimonio de Esteban. 60 versículos al testimonio de Esteban. Porque Esteban, dice la palabra, estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno de la presencia del Señor. Lleno de aquel que abre las puertas que el hombre no puede cerrar. Y que cierra las puertas que después el hombre no puede abrir. Lleno de aquel que conoce perfectamente la voluntad de Dios. Lleno de aquel que te invita, que te enseña, que te muestra la verdad, que te guía por el camino del Señor. Lleno de aquel que representa la mano de Dios sobre ti. Ahí estaba Esteban. Y Esteban fue el único, escuche bien, después de Jesús, que cuando fue apedreado no maldijo sino que bendijo. Le dijo a todas aquellas personas: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban apedreando
y les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando Jesús estaba allí en la cruz, que lo estaban crucificando, le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tanto Esteban como Jesús estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Somos nosotros capaces de perdonar a los que nos hacen daños? Ahora pregúntese por qué no podemos hacerlo a veces. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no abre puertas de maldición para su vida. Usted perdona al que le golpea. Escuche, se lo doy como consejo. Cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo, usted no crea enemigos. Total, los va a tener de gratis. Escuche, no sume más. Los va a tener de gratis. Porque el Hijo del Hombre no vino para traer paz, sino para traer disensión, para traer división, para traer lo que trajo. Porque el que le sirva a Él no va a estar bien con el mundo. Escuche esto. Por eso no se busquen los problemas. Llénese de la presencia del Espíritu Santo, para que usted vea cómo el Espíritu Santo lo va a bendecir de una forma poderosa. Aquel preocupado y usted va a andar despreocupado. Aquel desesperanzado y usted va a andar libre. Aquel sin respuesta y usted con todas las respuestas. Eso lo provoca el Espíritu Santo en tu vida. Lo provoca el Espíritu Santo en tu vida. La iglesia del libro de los Hechos, escucha, fue una iglesia que comenzó llena del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando ellos recibieron la presencia del Espíritu Santo, dice que la iglesia tenía paz por toda Judea. Que la iglesia crecía y era edificada y fortalecida por el Espíritu Santo. El único que va a fortalecer la iglesia, el único que va a provocar crecimiento en esta iglesia va a ser el Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña que los discípulos, cuando comenzaron sirviendo al Señor, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos usted ve llenos de gozo hoy? No todos. Porque el gozo lo provoca el Espíritu Santo. El único que no abandonó a Pablo y a Silas cuando estaban metidos en aquella cárcel fue el Espíritu Santo. Y usted sabe lo que sucedió. Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, dice el apóstol, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Escucha esto que le voy a leer para que no le engañen por ahí. Ligado yo en el espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan bendiciones y alegría. No, prisiones y tribulaciones. Escuche. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hoy en día cualquiera te profetiza a ti bendición. Hoy en día cualquiera te profetiza a ti crecimiento, cualquiera te profetiza a ti unción. No hay un congreso donde tú vayas que no te anuncie lo que tú andas buscando. ¿Sí o no? Pero me llama la atención que a Pablo el Espíritu Santo le hablaba diferente. A Pablo no le mostraba reino, sino tribulaciones. A Pablo no le mostraba descanso, sino sufrimiento. Entonces el Espíritu Santo en aquel momento era uno y hoy es otro. Ten cuidado. La palabra que recibes. Porque para los que aman a Dios, dice la palabra. Sí, esa se vale, pero no es lo que te quiero decir en esta mañana. La palabra dice que todo el que quiera vivir en el Señor, tranquilamente, en paz, pacíficamente, padecerá persecución. Por eso es muy importante tú entender lo que te profeticen cuando te ministren. Porque muchas veces te van a profetizar lo que tú quieres escuchar. Muchas veces te van a profetizar lo que tu carne quiere recibir. Por eso es que ya yo, mira hermano, yo me he encerrado en lo que Dios ha puesto sobre mi vida y sobre el ministerio que está sobre mi vida. Y abrazo la palabra de Gálatas capítulo 2, verso 6, donde él dice, a mí lo de renombre, lo de reputación, no me han enseñado nada.
A mí lo de renombre, lo de reputación, no me han enseñado nada. ¿Por qué? Porque el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo, no es el hombre. El único que muestra la verdad es el Espíritu Santo. Y más le vale al hombre ser obediente al Espíritu Santo. Porque el hombre que desobedezca la palabra del Espíritu Santo tratando de lograr algo en el corazón de otra persona o en la voluntad de otra persona, desobedeciendo la voluntad de Dios, se las va a ver con Dios frente al tribunal de Cristo. El único que puede hablar la verdad. Y Dios para este tiempo no está hablando lo que muchos están predicando. Escuche, Dios para este tiempo no está hablando lo que muchos están predicando. Porque estos no son tiempos, escuche bien, de andar frío o envanecido o buscando las cosas materiales en lo cual hay disolución. Estos son tiempos de andar llenos de la presencia del Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios. Por eso la sana doctrina nunca va a tener muchos amigos. La palabra sana doctrina nunca es aceptada. Porque la sana doctrina implica la santa escritura como fue entregada. La santa palabra como fue dada. No implica el deseo y el corazón de un hombre o los deseos de un hombre. La sana doctrina, predicar la sana doctrina, no trae muchos amigos. Solo trae a los verdaderos adoradores. Y dice la palabra del Señor que llega el tiempo donde el Señor andará buscando a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No a los que andan detrás de las cosas, sino detrás de las cosas del Padre. Por eso Jesús, cuando era un muchacho y se les perdió a los padres, lo encontraron ahí. Dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hoy te digo, y con esto termino, en los negocios de papá te es necesario estar. Ponte en tus pies. Hoy te digo, en los negocios del Padre te es necesario estar. Y la única forma de entender cuáles son los negocios del Padre es estar lleno de la presencia del Señor. Es estar buscando la presencia del Señor. Pastor, ¿y cómo yo puedo agradar al Padre? Puedes agradar al Padre llenándote de conocimiento. Puedes agradar al Padre llenándote de humildad. Puedes agradar al Padre cambiando tu carácter. Puedes agradar al Padre dominando tu hombre interior. Sé obediente, sé sujeto, no seas rebelde. Haciendo esto, agradarás al Padre y manifestarás a Cristo en tu vida. Haciendo esto, escucha, agradarás al Padre y vas a manifestar a Cristo en tu vida. Iglesia, son tiempos difíciles, pero son tiempos de gloria y de visión para los que sean llenos del Espíritu Santo. No son tiempos, escuche bien, malos en el sentido que la palabra nos enseña. Aún en los tiempos malos, los hombres sabios, no los necios, cosechan. Escuche, porque la economía tuya y mía no depende de la economía de un país. Porque las puertas en nuestras vidas que se tienen que abrir no dependen de un hombre que las abra. Porque el reino de Dios está en el cielo. El de los hombres está aquí, pero el reino de Dios está en el cielo. Allá no hay COVID, allá no hay periodo especial, allá no hay tristeza, allá no hay tribulación, allá no hay escasez, allá no hay miseria, allá todo es gozo y alabanza. Y usted es un ciudadano del reino de los cielos. Usted no está allí, escuche, pero su esencia está allí. Tu esencia está allí, tu herencia está allí. No acaricies lo de aquí, porque en esto de aquí hay corrupción y vencimiento. Pero en lo de allí hay eternidad. Eternidad es para siempre. No ponga su corazón en que si a este le va bien y al otro mal y cómo me va a mí. No empieza a compararse. Todos estamos completos. No empieza a sentirse no bendecido. Todos estamos bendecidos. Porque usted sigue mirando todavía si aquel tiene más. No sea carnal. Eso no define tu valor. Tiene más porque no sé, pensó en algún momento con sabiduría y logró cosas. Pero eso no te resta a ti que aquel que está en él no esté sobre ti.
que aquel que lo va a bendecir con la salvación a él, no te bendiga a ti por la salvación. Por eso hoy el Señor nos está diciendo, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando seas lleno del Espíritu Santo vas a ser transformado. Tu vida va a cambiar. Vas a poder perdonar a los que todavía no perdonas. Pastor, yo lo perdoné. Mentira. No has perdonado completamente. Porque cuando tú perdones completamente, se hermoseará tu rostro. Se hermoseará tu vida. No andarás con preocupaciones, con dimes ni qué diré. No andarás en chisme, no andarás en envidia, no andarás en celo. No andarás cuando venga alguien a hablar, tú dices, hermano, pase la página. Somos nuevas criaturas. Abraza al hermano. Ay, pero es que todos los días ore por él que no ha crecido, pero no lo señale. Porque dice la palabra del Señor que los que somos fuertes, los que hemos madurado, tenemos que ayudar a los que son débiles espirituales. No es ponerles el pie encima. No es aplastarlo con nuestras manos porque no han crecido a la velocidad que crecimos o no han recibido lo que nosotros hemos recibido. Porque el mismo sol que salió sobre tu vida sale para la de él también. El mismo Dios que te entregó la bendición y la voluntad la entrega sobre su vida también. Nunca olvides esto. Porque en Cristo Jesús somos uno. No hay distinción de personas. El apóstol dijo, esto no se trata de judío, de gentiles, de hombre, de mujer. Esto se trata de una sola persona santificada y glorificada en su interior por el Espíritu Santo. Eso es lo que te hace a ti una nueva criatura. Yo y tú hacemos acepción, pero Jesús, Dios, nunca hizo acepción entre sus hijos. ¿A cuál quieres más de tus dos hijos? ¿A cuál quieres más de tus dos hijos? A los 2, a los 3, a los 4. ¿A cuál quieres más de tus hijos, Ángel? Así es el Padre. A todos nos quiere por igual. A todos nos ama por igual. Por eso en esta mañana quiero pedirte que le digas al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Vamos a orar y decirle al Señor que nos ayude a llenarnos de su Espíritu Santo. Señor y Padre eterno, a ti te glorificamos en esta mañana. A ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos en esta mañana que a través de esta palabra se inserte en nuestro corazón la obediencia que necesitamos, Padre, para ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Arranca de nuestra vida, abrimos nuestro corazón en este momento, te damos potestad, Padre. Toma las llaves de nuestras vidas en esta hora para que tú comiences a operar en nuestros corazones, a arrancar las neblinas, las tinieblas, a arrancar los lugares de cárcel en los cuales nos metimos por decisiones en el pasado y a permitirnos tener una voluntad acariciable y manejable por tu Espíritu Santo, Señor. Límpianos con hisopo, Padre. Lávanos, Padre eterno. Cambia nuestra vestidura y permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo para que las preocupaciones se vayan, para que las enfermedades huyan de nuestros cuerpos, para que todo lo que está en desorden salga de nuestra vida y el orden del cielo comience a aparecer en nuestra vida de una forma maravillosa. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, cancelo de mi vida toda maldición generacional. Cancelo de mi vida toda palabra hecha, dicha, consciente o inconscientemente en el pasado. Cualquier pacto que mis antepasados, que mis abuelos, mis bisabuelos, todos mis ancestros hayan hecho en el pasado, hayan hecho con alguna deidad, con alguna magia negra, con alguna macumba, con algún tipo de idolatría, Padre, en la cual tú estabas excluido, Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús lo cancelo de mi vida en esta mañana, Padre, y declaro cielos abiertos. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Toda maldición que esté sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mis nietos, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana lo cancelo por la sangre de Cristo y declaro la sangre de Cristo sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mis nietos. Padre, límpianos en esta mañana. Se va de tu vida en esta mañana toda infestación demoníaca, toda
todo aquello que el enemigo haya declarado sobre tu vida y aún permanece y te está llevando a tristeza, melancolía, depresión, a opresión, a maldad, y te estás creyendo muchas veces menos, te estás creyendo muchas veces que no alcanzas la estatura de ese varón perfecto, y él te ha engañado y has permitido, te ha vendido y le has comprado. Hoy el Señor te dice: eres un bendecido, tienes reino, eres una moneda de cambio para esta sociedad, para esta generación. Yo te puse en esta generación para que tú entiendas que tengo un plan y un propósito en tu vida, te dice el Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te pido que selles esta palabra por la sangre de Jesús en nuestros corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos llene completamente, y todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y todo nuestro corazón sea una demostración de tu grandeza en nuestras vidas. Cambia, transforma nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar. Quítala, Padre, arráncala, cámbiala para la bendición tuya, por la sabiduría tuya, y guía a nuestros hijos y a nuestros nietos, Padre, por caminos de bendición. Todo lo que el enemigo quiera hacer contra nuestra vida en esta hora, lo declaramos inoperante, porque estamos vestidos y revestidos por la sangre del Cordero, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario. A él le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.